el olor a la embajada antes de que incluso entraran en la habitación del trono. Era como si alguien hubiera muerto y quedarse en el sol por una semana, luego marinado en una mezcla de huevos rotos y desgaste humano. Pero nadie había muerto. Eso era lo que olía King James y de Inglaterra en un buen día. Este hombre, que literalmente comisionó la Biblia, que millones aún leen hoy, no había bañado en años. Su lenguaje era demasiado grande para su boca, por lo que constantemente gruñía. Sus ropas eran tan infestadas con hielo que los guardias podían verlos caminando como pequeños acróbatas. Y aquí está el asesino. Era uno de los reyes más normales que les voy a contar. ¿Ves? Cuando le das a alguien absoluta poder, un trono dorado, y un ejército de hombres cuyo único trabajo es decirles cuántos son geniales, no se convierten en reyes filósofos inteligentes. Se convierten en los reyes más raros y malditos que la historia haya producido. Estoy hablando de reyes que literalmente pensaban que eran hechas de hielo. Reyes que se comieron a sí mismos en formas que requerían cofines geométricos customarios. Emperadores que intentaron hacer a sus carros senadores. Y el último, no es ni una metáfora para la política moderna, aunque honestamente tal vez sea. En los próximos minutos, voy a llevarte a través del show absurdo que fue medieval y antiguo rey. Estos son los 11 reyes cuyos hábitos eran tan bizarros, tan completamente inalienables, que hacen que las celebridades modernas se vean como parrugas de normalidad. Y confía en mí, después de escuchar sobre un rey que murió riendo de una broma sobre un pájaro, nunca te va a arrepentir de tu co-trabajador raro de nuevo. Empecemos con el número 11, porque necesitamos descansar en esta insanidad, y Charles V de Francia es en realidad una de las entradas más tímidas en esta lista. Este rey francés sufrió de lo que él llamaba delusiones de hielo. Él literalmente creía que era hecho de hielo y que se rompería si alguien lo tocara. Imagina esto, el rey de Francia, uno de los hombres más poderosos de Europa medieval, caminando por las calles con hielos de hielo en su ropa para evitar que se rompiera. Él no dejaba que nadie lo tocara. No se sentaría tan rápido, a veces olvidaría que era rey, y sus servidores le tendrían que recordar. Su Majestad, tienes una reunión de consulado. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres el rey. Oh, cierto, eso, la parte extraña. Esto no era tan extraño para el momento. Las delusiones de hielo eran como la versión medieval de pensar que estás alérgico al wifi. Múltiples nobles lo tenían. Incluso había un término para ello, la melancolía de los escolares. Aparentemente, si pensabas demasiado en los medios, tu cerebro decidió que eras hecho de hielo, lo que honestamente explica mucho sobre la decisión medieval. Pero al menos la delusión de Charles V era triste. Número 10 en nuestra lista. Peter III de Rusia tenía hábitos que eran directamente embarazantes. Este hombre creciente, el emperador de toda Rusia, todavía jugaba con dolas. No las colectaba como un hobby, en realidad jugaba con ellas. Haciendo pequeñas voces, creando historias elaboradas, los 9 millones, y no estamos hablando de hacer esto en privado. Forzaría a su esposa, sí, la futura Catherine el Grande, y su entero juicio a jugar con él hasta las 2 o 3 de la mañana. Imagina ser una de las mujeres más poderosas de Rusia y tu marido te hace escuchar a un soldado de juguete a las 2 de la mañana. Vamos, Catherine. Haz el sonido de la carga de la batalla, Nai, Nai. No supe que ella había asesinado a su esposa. Quiero decir, oficialmente murió de hemorroides colicales, lo que es una manera de decir que su pecho le dolió tanto que lo mató. Pero vamos, ¿tu marido te hace jugar con dolas todas las noches y luego de conveniente muere de dolor de pecho? Eso no es una coincidencia, es una motivación. Peter también tenía una obsesión extraña con Prusia. Se vestía en un uniforme militar prusiano, hablaba alemán en lugar de ruso, y una vez liberó a un gato de la ejecución porque le recordaba a un soldado prusiano. Sí, escuchaste bien. El gato había comido a sus soldados de juguete, así que Peter lo judicializó. Fuerza militar para un rodentero. Pero luego decidió que el gato mostraba disciplina prusiana en su técnica y lo perdonó. Este es tu cerebro en absoluto poder, chicos. Un favor. Si estás disfrutando de estos datos históricos absolutamente inalienables que definitivamente no estaban en tu libro de texto, aplasta el botón de me gusta. Realmente ayuda a otras personas a descubrir lo raro que fue la historia.
Número 9 nos lleva a Faraón de Egipto, y este tipo tomó el concepto de dedos pegajosos a un nuevo nivel. El rey Faraón era un cleptomaníaco. Pero no solo cualquier cleptomaníaco, sino un rey cleptomaníaco de bolsillos. Este hombre tenía inalienable riqueza, proponía múltiples palacios, tenía una colección de más de 1000 vestidos caros, ¿y qué hizo para divertirse? Le pegó bolsillos. Winston Churchill una vez dejó una reunión con Faraón y se dio cuenta de que se le perdió el rey y lo robó. Durante las fiestas estatales, los invitados dejaban bolsillos, incluso medallas. Faraón se había entrenado en el arte de pegar bolsillos. Lo llamó la mano del Tito, y aparentemente era bastante bueno en ello. Imagina ser tan aburrido con el poder inalienable que se lleva a cabo el crimen como un hobby. Pero el bolsillo era solo la punta del iceberg. Faraón estaba obsesionado con todo lo rojo. Obtuvo cientos de coches rojos y dio órdenes a que nadie en Egipto pudiera tener un coche rojo. Si lo viera, lo confiscaría y lo añadiría a su colección. Una vez disparó las ruedas de un coche rojo que intentó pasar por su convoy. El conductor se convirtió en un diplomado. ¿Un incidente internacional? No, solo un martes para el rey Faraón. También tenía la mayor colección de pornografía del mundo, la cual insistió que era para motivos educativos. Claro, amigo. Es por eso que necesitas 10.000 coches rojos. Para la educación. Él era tan gordo que necesitaba una cama reforzada y un coche especial. Cuando se sentaba en los restaurantes, tenían que retirar los brazos de los coches para que se pudiera ajustar. Él ordenaba menús, no objetos del menú, todo el menú. Todo. Y luego se lamentaba de que todavía estaba hambriento. El número 8 en nuestra lista murió de una manera tan estúpida que suena a un dibujo de Monty Python. El rey Martín de Aragón, también conocido como Martín el Humano, que es irónico porque su muerte fue nada más que dignificación. En 1410, Martín había acabado de comer un anillo completo, no una porción de anillos, fácilmente muchos emperadores lo hicieron, pero Calígula lo tomó más lejos. Se vestiría como diferentes dioses y dioses, sí, dioses también, y exigía una oración específica para cada persona. El martes podría ser Júpiter, el martes Venus, el viernes de vuelta a ser Neptuno. Tenía priestos, templos e incluso sacrificios hechos para él mismo. Estaría al lado de estatuas de dioses y preguntaría a la gente cuál era más divino. La respuesta correcta, obviamente, fue Calígula. También construyó un puente flotante a lo largo de la playa de Nápoles, alrededor de 3 millas, solo para que pudiera conducir su carro a través de él con el brazo de Alexander el Grande, que había robado de la tumba de Alexander. El puente no servía de propósito. No fue útil de ninguna manera. Solo quería conducir dramáticamente a través del agua, porque un sucesor una vez dijo que tenía tanta posibilidad de convertirse en emperador como lo hizo conducir un carro a través de la playa de Nápoles. Lo mostró, supongo. Hablando de mostrar a la gente, el número 5 en nuestra lista mostró a todo el mundo demasiado. El rey Ludwig II de Bavaria, también conocido como el rey marino o el rey Ludwig loco, tenía una obsesión que hace que los adultos modernos de Disney parecieran restringidos. Este tipo estaba tan obsesionado con los cuentos de hadas medievales y las óperas de Wagner que construyó múltiples castillos de fantasía, incluyendo Neuschwanstein, el castillo que inspiró el castillo de Cinderella de Disney. Pero aquí es donde se pone raro. Ludwig no solo construyó castillos, vivió en ellos como si fuera el personaje principal de un cuento de hadas. Se vestía en la costumbre medieval completo y solicitaba a sus servidores que hicieran lo mismo. Construyó una caverna artificial, completa con agua e iluminación colorada, donde flotaba en un barco de forma de cabello vestido como Lohengrin, el rey marino. A la noche, se movía en ropas ornadas. Incluso en el verano, usando ruedas en lugar de corredores, se vestía en la costumbre completa de Louis XIV. Ludwig también era nocturno por elección. Dormía todo el día y vivía a la noche, teniendo viajes de mañana a la medianoche y cena a la mañana. Sus servidores tuvieron que mantener este horario, creando un corte de noche todo el día. Una vez tuvo los dientes de un servidor que se sacaron porque los dientes falsos del hombre clicaron cuando hablaba, disturbando la atmósfera del cuento de hadas del rey. Pero el hábito más extraño, tenía fiestas de cena imaginarias. Fiestas formales llenas de lugares para Louis XIV,
Marie Antoinette y otros reyes muertos a largo plazo. Había conversaciones llenas con las caderas vacías, tostando su salud y preguntando sus opiniones sobre la política moderna. Los servidores tuvieron que servir a los sospechosos, rellenar sus vidrios y limpiar sus platos sin tocarlos. Imagina ser un servidor tratando de mantener una cara recta mientras tu jefe habla a una cadera vacía sobre la guerra franco-prusiana. Bien, estamos a medio camino y necesito que te prepares porque el extraño está a punto de golpear el impulso. Si piensas que hablar con invitados de cena imaginaria es extraño, espera hasta que escuche sobre el número 4, Ibrahim I del Imperio Otomano, también conocido como Ibrahim el Loco. Los hábitos de este tipo no eran solo extraños, eran catastróficamente extraños. Ibrahim había pasado 22 años encerrado en las cafés, básicamente una prisión de lujuria para los reyes otomanos, convencido de que se iba a ejecutar a cualquier momento. Cuando finalmente se convirtió en sultán, se volvió absolutamente mental con el poder. Su primer hábito extraño era una obsesión con la piel, no poniéndose piel, cubriendo todo en piel, las paredes, los suelos, las cabezas. Se vestiría en piel de sable, incluso en medio de invierno en Estambul. Su cabello era perfumeado con ámbar y sus ropas eran tan pesadas con piel y jules que no podía ni caminar. Pero eso es prácticamente normal comparado a su principal obsesión, las mujeres grandes. Y cuando digo grandes, Ibrahim lo tomó a un extremo que defiende la física. Envió un decreto exigiendo que la mujer más grasa del imperio fuera encontrada y llevada a él. Sus agentes encontraron a una mujer armeniana llamada Sugar Cube, que pesaba alrededor de 330 libras. Ibrahim estaba tan contento que le hizo el gobernador general de Damasco y le dio una gran pensión. Luego se volvió más oscura. Ibrahim se volvió paranoico de que sus 280 concubinos estaban liando con él. ¿Su solución? Los tenía todos atrapados en sacos pesados y drogados en el Bósforo. Todos los 280. En una noche, los gritos podían ser escuchados a lo largo de la estrada. Una sobrevivió al conseguir deshacer su saco y nadar al mar, donde rescataron a los aviones franceses. Vivió para contar la historia, que es la única razón por la que conocemos los detalles horribles. Número 3 es el emperador Insi Huang de China, y este paranoico perdedor de control hace que los dictadores modernos se vean tranquilos. Este es el tipo que construyó la Armada Terracota, unió a China y creó la Fundación para la Guerra Mundial. Impresionante resumen. También completamente insano. Insi Huang estaba asustado por la muerte. Tan asustado que se convirtió en obsesionado en encontrar el elixir de la inmortalidad. Envió expediciones para encontrar las islas míticas de los inmortales. Cuando eso no funcionó, se convirtió en alquimista. Este alquimista convirtió en el que el mercurio era la clave para la vida eterna. Sí, el mercurio. La cosa que ahora conocemos causa la locura y la muerte. Pero Insi Huang no solo tomó un poco del mercurio. Le echó pilas de mercurio como si fueran vitaminas. Se bañaba en el mercurio. Tenía ríos de mercurio construidos en su tombo. Básicamente se estaba marinando en una de las sustancias más tóxicas conocidas al hombre, todo mientras preguntaba por qué se sentía enfermo todo el tiempo. Plot twist. El elixir de la inmortalidad lo estaba matando. La paranoia se volvió peor mientras se avanzaba la poesía del mercurio. Construyó una red de túneles conectando todas las 270 de sus palacios para que se pudiera mover entre ellas sin ir afuera, donde los asesinos lo pudieran encontrar. Nunca durmió en el mismo lugar 2 veces. Cualquiera que revelara su lugar fue ejecutado junto con toda su familia. Tenía carruajes idénticos que viajaban en diferentes direcciones, así que nadie sabía en cuál estaba. También quemó libros. Algunos libros. Casi todos los libros que no eran sobre agricultura, medicina o profecía. Historia, filosofía, poesía. Todos quemados. Estudiados que protestaban. Burlados vivos. 460 de ellos, para ser exactos. Quería que la historia comenzara con él, así que trató de erradicar todo lo que venía antes. La única razón por la que sabemos mucho de la historia de la China antigua es porque algunos valientes estudiados escondieron libros en murallas y tomas. Cuando finalmente murió en 1949 de un horror de shock, la poesía del mercurio, sus oficiales estaban tan asustados de lo que iba a pasar que escondieron su muerte por 2 meses.
Cargaron su cuerpo roto en un carrillo y lo rodearon con cartas de peces rotos para mascar el olor. Incluso en la muerte, la paranoia del emperador vivió. Número 2 en nuestra lista, combinamos la estupidez con la glucosa de una manera que sería hilarante si no fuera tan patética. Adolf Friedrich, rey de Suecia, murió de comerse a la muerte en una silla. Pero esto no era solo comerse demasiado, esto era glucosa de nivel olímpico. El 12 de febrero de 1771, Adolf Friedrich se sentó para lo que sería su último almuerzo. Empezó con lobster, luego caviar, luego azúcar, luego jabón seco, luego champán, mucho champán. Pero estaba solo empezando. El curso principal incluía más peces, más carne, más verduras. Cualquier persona razonable habría parado allí. Adolf Friedrich no era razonable. Para desayunar, tenía su trato favorito, semla, un pan de crema sueco. No tenía uno, no tenía dos, tenía 14. 14 panes de crema después de un almuerzo ya enorme. Sus sirvientes miraban en horror cuando estiraba pan tras pan en su cara, crema hirviendo por el pecho, su estómago visiblemente deslizando. Finalmente, se puso de la mesa, se levantó e inmediatamente se cayó. Muerto. Su causa oficial de muerte fue listada como problemas de digestión, lo que es como decir que el Titanic tenía problemas de buoyancia. La gente sueca lo llamó el rey que se comió a su muerte. Está en su página de Wikipedia. Imagínate que fuera tu legado, no tus políticas, no tus guerras, no tus logros. Solo comió 14 panes de crema y murió. Sus últimas palabras probablemente hubieran valido la pena, mordida por la pastilla. Pero antes de llegar a nuestro número 1 absoluto chico loco de la insanidad royal, déjame preguntarte algo. ¿Estás suscrito? Porque estoy a punto de contarles sobre un rey cuyos hábitos eran tan aburridos, tan completamente fuera de la norma, que los historiadores han intentado cubrirlos durante siglos. Si quieres más contenido histórico absolutamente insano que tus maestros fueran demasiado modestos para mencionar, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Y ahora, número 1, el rey Henry VIII de Inglaterra. Sí, sé, una elección obvia. Pero escúchame, porque la cosa que aprendiste en la escuela ni siquiera rompe la superficie de cómo completamente descíbrate este hombre. Empecemos con el olor. Henry VIII tenía una herida abierta que se estiraba en su pie que nunca se curaba. Fue de un accidente de House en 1536 que se infectó. La herida se cerraba, se llenaba de pus, luego se abrió de nuevo. El olor era tan malo que los cuartos podían decir que habitación estaba en de 3 habitaciones lejos. Lo describieron como carne rota mezclada con mierda. Sus médicos se sacaban pintas de pus de él diariamente. Pintas. Y porque fue en los siglos de 1500, su tratamiento fue pacarlo con perlas de tierra y flechas de oro, porque aparentemente la infección amaba cosas caras. La herida era tan dolorosa que Henry diseñó caderas especiales con espaldas y refusó caminar cuando podía ser llevado. Pero eso no es la parte más aburrida. Henry era tan gordo a finales de su vida, estamos hablando de 400 libras en un cuadro de 6 pies 2, que necesitaba un dispositivo especial para acercarse a su perro. No podía subir escaleras, no podía pasar por puertas normales. El palacio de Hampton Court tenía que ampliar sus puertas y reforzar sus paredes porque el rey seguía rompiendo cosas con su gran cantidad. Sus hábitos de comer eran insanos incluso según los estándares royals. Un desayuno típico para Henry: un chico entero, un trozo de carne, pan sobrado con vino, ajo y pastillas. Ese fue el desayuno. Para el desayuno, tenía 13 platos de carne diferentes. Comía hasta que vomitaba, luego comía más. Su consumo de vino era medido en galones por día. La situación en el cuarto era aún peor. A finales de su vida, Henry era tan obeso y sus pies tan infectados que no podía cumplir sus deberes de marido. Blameó a sus esposas, por supuesto. Anne of Cleves fue famosamente divorciada porque Henry afirmó que no podía consumir el desayuno debido a su apariencia. La razón real era que era demasiado obeso e infectado para manejarlo físicamente. Pero aquí está la parte realmente insana que los historiadores se enfocan en. El olor no era solo de su pie. Henry tenía lo que los médicos modernos creen que era diabetes tipo 2, lo que causó que su orina olorara dulce y atrajera flores. Combinado con el pie infectado,
La higiene de Tudor cuestionable y su refusión de bañarse regularmente porque pensaba que era malo, el rey Henry VIII fue esencialmente una infección de 400 libras. Sus cambios de estímulo eran legítimos. La herida de la cabeza de ese mismo accidente jadeador probablemente le dio una herida de cerebro traumática, convirtiendo a un rey ya temperamental en un monstruo paranoico. Él ordenaba las ejecuciones en la mañana y olvidaba de ellas por la tarde. Él tenía a 2 de sus esposas asesinadas. Una murió en la infancia, una se divorció, una sobrevivió y una se anuló la casa. Su recorrido de esposas fue peor que el recorrido de la mayoría con esposas. La ironía es que este tirante enfermo, malvado, mórbido y obeso pensaba que era el regalo de Dios a las mujeres. Él perseguía a las mujeres jóvenes en el tribunal, convencidas de que estaban desesperadas por su atención. Mientras tanto, probablemente solo estaban tratando de no vomitar del olor. Él comisionó portadas que le mostraban finas y atlética, incluso mientras requería material reinforzado. Cuando Henry finalmente murió en 1547, él era tan grande que necesitaban una caja excesiva especial. La caja fue dejada por la noche en la casa de Sion en el camino a Windsor, y aquí es donde se vuelve horrible. La línea delantera explotó de los gases de descomposición y sus fluidos corporales se leñaron al piso. Los perros fueron encontrados la próxima mañana vaciando los restos del rey de Inglaterra. Deja que esa imagen se cinte. El hombre que rompió a Inglaterra de la Iglesia Católica, quien se declaró el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, quien ejecutó a cualquiera que lo opusiera, se convirtió en comida de perros. Si eso no es karma, no sé qué es. Pero aquí está la cosa de todos estos reyes insanos. No son solo historias divertidas de la historia, son señales. Estos eran personas con un poder ilimitado, una riqueza ilimitada y ninguna responsabilidad. Y cada uno de ellos se volvió mental. Charles V pensaba que era hecho de vidrio. Peter III jugaba con perros. Farouk se convirtió en una caja excesiva. Martín murió riendo de una locura terrible. Cristian VII golpeó a diplomatas e hizo de su perro ministro. Calígula intentó convertir a su perro en senador. Ludwig II tenía fiestas de dinero con los sospechosos. Ibrahim murió 280 mujeres en una noche. Insi Huang se envenenó tratando de vivir para siempre. Adolf Frederick se comió a la muerte con panés de crema. Y Henry VIII se convirtió en un arma biológica caminante. El patrón es bastante claro. Den a alguien poder absoluto y se perderán absolutamente sus mentes. Se detendrán de bañarse, empiezan a comer mercurio, se caerán en su propia maldad o literalmente explotarán de la descomposición. Así que la próxima vez que pienses que tu jefe es una locura, solo recuerda que al menos no te hacen jugar con perros hasta las 2 de la mañana. Al menos no intentan promover un perro a la gestión. Al menos bañan más de 2 veces en 72 años. Al menos no gobiernan tu país pensando que son hechos de vidrio. Estos trabajos de perros tenían todo. Poder, dinero, ejércitos, reinos. ¿Y qué hicieron con eso? Rehusaron bañarse, pensaron que eran hechos de vidrio, murieron riendo de malos bromas e intentaron convertir a los perros en políticos. De hecho, mirando la política moderna, tal vez Calígula estaba antes de su tiempo. Al menos su perro probablemente apareció para trabajar. Espero que hayas disfrutado de este video. En los próximos videos intentaré descubrir aún más descubrimientos extraños y apoyarlos con documentos reales. Nos vemos en el siguiente.